Ejemplo 2. Para cada uno de los casos mostrados, determine el esfuerzo en todos los tramos de la barra. Para todos los casos, el cambio de temperatura es delta T igual a 60 grados Fahrenheit positivo. En todos los casos, se debe ignorar el peso propio de las barras y determine la deformación por cada tramo. En este segundo problema, ejemplo, vamos a aplicar la teoría relacionada con las deformaciones que se dan por efectos térmicos. Para esto vamos a hacer un problema sencillo, pero bastante ilustrativo de las diferencias que pueden haber o de cómo se puede ir agregando complejidad a la deformación que se da por el efecto térmico cuando es estáticamente determinado, cuando es estáticamente indeterminado y cuando es estáticamente indeterminado y además tiene cargas externas aplicadas. En este ejercicio se nos pide lo siguiente, se nos dan tres casos que son una barra similar de 2 pies de longitud. En el extremo B al principio está libre, luego está restringido y luego es el mismo arreglo, pero además tiene una carga en el punto C. Y nos preguntan cuál es el esfuerzo en cada uno de los tramos y además la deformación en cada uno de los tramos. Entonces vamos a analizar caso por caso y vamos a ver las diferencias. Los datos ya se nos dan el módulo de elasticidad del material de la barra, nos dan el coeficiente de expansión térmica, nos dan el área de la sección transversal de la barra y el cambio de temperatura al que está sometido. En el caso A, entonces, lo primero que voy a identificar es que el problema en el caso A es estáticamente determinado, ya que solamente tengo un apoyo acá, no tengo fuerzas externas aplicadas, así que de todas formas la reacción que se podría dar en el punto A sería cero, ya que el problema me dice que no considere el peso propio de la barra. En este caso, de una vez puedo determinar, voy a poner estáticamente determinado, ya que no hay fuerzas externas aplicadas, pues tampoco van a haber, no se genera ningún esfuerzo en este caso, por lo tanto el esfuerzo normal en AC va a ser igual al esfuerzo normal en BC y ambos van a ser cero porque no hay fuerzas internas en la barra. La deformación total la puedo calcular directamente con la fórmula de la deformación. Es decir, la deformación total de la barra sería el coeficiente de expansión térmica por el cambio en la temperatura por la longitud de la barra. Aquí puedo sacar, pues como me lo piden por tramo, me va a dar lo mismo cada uno de los tramos. Así que porque ambos tramos tienen la misma longitud, ambos están sometidos al mismo cambio de temperatura y ambos son del mismo material. Entonces voy a llamarle deformación de AC por temperatura. En este caso sé que la de BC va a ser igual porque son exactamente idénticas las longitudes, los materiales y los cambios de temperatura. Y aquí solamente va a ser 6.6, que es el coeficiente de expansión térmica, por 10 a la menos 6, 1 sobre Fahrenheit, multiplicado por delta de temperatura, que son 60 grados Fahrenheit, por la longitud de, en este caso, cualquiera de los dos segmentos, que es un pie. Por lo tanto, ahí tendría
que es igual a 0.396 por 10 a la menos 4, 10. Voy a obtener igual la total porque me va a servir para las otras partes del problema. Entonces, sería la deformación total por temperatura va a ser 2 veces y la voy a pasar de una sola vez a pulgadas. Esto porque me va a servir para las otras partes, esto está repitiendo este cálculo. Esto me da 9.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. Esto se está estirando, ¿verdad? Aquí tengo mis respuestas ya. Esta es una respuesta. Esta es otra respuesta. Y este dato me lo voy a llevar para ocuparlo en los otros dos pasos. Voy a anotar esta cantidad y voy a borrar esta parte de acá porque voy a necesitar este espacio. Aquí es directo entonces, aplicación de la fórmula. Vamos a ver el caso B. En el caso A. Vamos en el caso B. En el caso B, tengo un problema estáticamente indeterminado. Porque se pueden generar reacciones en A y en B cuando la temperatura suba, ¿sí? Cuando la temperatura suba, la barra se va a tender a extender, pero estos apoyos que están inamovibles no van a permitir que eso se expanda. Entonces van a aparecer unas reacciones. En este caso, entonces, igual, ¿verdad? Voy a hacer paso por paso, voy a hacer la estática, voy a hacer el análisis de deformaciones, voy a dibujar por aquí, voy a utilizar el principio de superposición. Cuando esto se tienda a expandir, aquí está, B, A, van a aparecer unas reacciones que si esto se está extendiendo van a tender a comprimirlo, entonces esta va a ser FA, esta va a ser FB. Esto sería entonces mi diagrama de cuerpo libre. Por otro lado, vamos a analizar las deformaciones y para eso voy a utilizar el principio de la superposición. Noten que aquí lo estoy poniendo intencionalmente que se vea que está en la misma altura. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo esquematizo. Si B estuviera libre y le aplico un incremento de temperatura a esto, entonces este segmento va a crecer. Sí, se estiraría.
¿cuánto? Bueno, se estiraría la cantidad delta T. Justamente la misma que determiné en el literal A. Sin embargo, la realidad es que no se puede estirar. Entonces quiere decir que tiene que haber una fuerza igual y opuesta que lo hace que regrese. Esa deformación es la deformación debida a una fuerza inducida. Le podemos poner, bueno, se lo puedo poner aquí. La deformación debida a una fuerza inducida. Quiere decir entonces que con estos esquemas simples ya puedo determinar las ecuaciones necesarias. Este sería entonces mi diagrama de deformaciones. Y el diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener que de una sumatoria de fuerzas en Y, FA menos FB igual a 0. Por lo tanto, FA es igual a FB. Puedo llamarles simplemente F si quisiera, ¿sí? Como son iguales, les voy a llamar a ambas F. Eso está fácil de demostrar porque pues no hay más fuerzas, ¿verdad? Así que le voy a poner, para este caso le voy a llamar F. En este caso lo que me interesa es sacar una ecuación de las deformaciones. ¿Qué es lo que voy a escribir respecto a las deformaciones? Bueno, la deformación por temperatura más la deformación por carga tiene que ser igual a 0. Claro, ahí no le estoy poniendo todavía el sentido. Voy a suponer que para las deformaciones el sentido positivo es para arriba. Entonces, digamos que ya cuando sustituyo la deformación por temperatura son 9.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. Como va hacia arriba, es positivo. Y le voy a restar la deformación por cargas. ¿Cuál va a ser la deformación por carga? Bueno, la fuerza a la que está sometida la barra está sometida a F. Entonces, esto va a ser F por la longitud AB, que son 2 pies, es decir, 2 pies por 12 para pasarlo a pulgadas. Lo divido entre el área, que me dicen que son 0.5 pulgadas al cuadrado, quedan todos los trabajos en pulgadas, y el módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 KSI igual a 0. Todas las unidades son consistentes y entonces de aquí puedo despejar el valor de la fuerza, que resulta en 2.87 kg. Ya con esta fuerza puedo calcular los esfuerzos. La deformación no cambia, ¿verdad? Y mi respuesta sería, bueno, la respuesta del literal B sería la deformación bueno, la deformación de cada tramo sí la puedo encontrar. El esfuerzo, perdón, en AC es igual al esfuerzo en BC igual a 2.87 kg entre el área de 0.5
todo está sometido a lo mismo y me da 11.48 KS. Pero me piden la deformación de cada tramo. Entonces, los dos tramos van a estar sometidos a la misma deformación, ¿verdad? La deformación de AC sería la mitad de esto, o lo podría calcular, ¿verdad? Podría decir alfa por delta T, que son 60 grados Fahrenheit, por la longitud de AC, que sería un pie, es decir, 12 pulgadas, y a eso tendría que restarle la deformación que se da, la deformación que se da por la fuerza A, que es de lo mismo que la fuerza B, que es lo mismo que F, que entonces sería 2.871 kg por un pie, es decir, vamos a poner de una sola vez como es un pie 12 pulgadas, entre el área por el módulo de elasticidad, lo voy a escribir, lo cual demuestra que el punto que hace al final de cuentas pues no se desplaza nada, ¿verdad? AC no crece ni decrece, ¿verdad? Porque está totalmente restringido y no hay más fuerzas aplicadas. Como es uniforme el cambio de temperatura, entonces la deformación de AC y por lo tanto también la de BC tiene que ser cero. Vamos a guardar este dato solamente del esfuerzo, solo para ver la diferencia. Y voy a borrar esta parte. Y voy a resolver aquí a la par el literal C para que veamos la diferencia. En el literal C igual tenemos un problema estáticamente indeterminado, pero tenemos una carga adicional. Entonces vamos a hacer el mismo análisis para ver que vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué es lo que pasaría en cuanto a las fuerzas? Bueno, algunas cosas van a cambiar. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora sí tenemos una fuerza P de 3 kg. Voy a suponer que la fuerza A va para arriba y que la fuerza B también va para arriba. Este sería mi DCL. Ahora, el diagrama de las deformaciones sería prácticamente idéntico al del otro caso, solo que va a tener una componente adicional. Voy a ponerlo nuevamente así, aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? En el fondo está pasando exactamente lo mismo. Esta barra, con el cambio de la temperatura, tendería a hacerse más larga. Por lo tanto, por efecto de la temperatura, crecería delta T, el mismo delta T que este. Pero aquí hay una fuerza, alguna fuerza, que genera que regrese, ¿verdad? Y que se quede en su posición original. Aquí sí hay una cuestión adicional, porque esta fuerza ahora ya no es directamente la misma fuerza en este extremo y en este,
¿Cuál es la fuerza que está actuando en este extremo? Es la misma fuerza que se da en el extremo B de la barra. ¿O no? No. Es solamente la que se da por el externo. Tampoco. En realidad, lo que tengo que ver es que esta deformación es un poco. Esta deformación es en realidad la suma de los efectos de cada uno de los tramos de la barra. Entonces, esta está constituida por la deformación del tramo AC más la deformación del tramo BC. ¿Por qué? Porque tanto AC como BC están sometidos a fuerzas internas. Entonces, no solamente puedo decir que es una reacción o la otra o la carga externa, es la contribución de todo lo que hacen las cargas. Noten que el problema entonces es esto, es exactamente lo mismo que si tuviera el problema sin cambio de temperatura y solamente lo que estoy haciendo es añadiendo el caso donde aparece la temperatura. Y ahora pues lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones correspondientes. Aquí puedo escribir directamente que FB más FA menos 3 igual a 0. Hagamos el análisis. ¿A qué fuerza está sometido el tramo BC? Está sometido a FB. ¿Y a qué fuerza está sometido el tramo CA? Está sometido a 3 y también aquí a FB y aquí a FA. Podría decir que está sometido a la fuerza FA para simplificarme las cosas. Este está en tensión de acuerdo a mi suposición y este está en compresión de acuerdo a mi suposición. Entonces, ahora veamos las ecuaciones de la deformación, del diagrama de deformaciones que voy a sacar. Entonces, hay que definir un sentido para el desplazamiento y una ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad que vamos a utilizar es la misma ya mencionada antes. El desplazamiento de B respecto a A tiene que ser 0. Le tengo que poner un sentido para que a la hora de sumar las deformaciones que lo constituyen tenga lógica, ¿verdad? Entonces voy a decir que es positivo para arriba. Al principio solo voy a poner quiénes constituyen delta de B respecto a A. ¿Quiénes son todos los que forman parte de él? Y después le voy a poner el signo. Entonces, delta T es una de las componentes, ya lo conozco, más delta P tiene que dar igual a 0. Delta T, puedo sustituir aquí delta P, sería la deformación de A hasta C, más la deformación de B hasta C. Hasta aquí no les he puesto signo, ¿verdad? Solo les he puesto como que si no sé para dónde van. Ahora voy a ver qué es lo que he planteado en mi diagrama de cuerpo libre y le voy a poner de acuerdo a las partes que están en tensión o compresión quienes suman y quienes restan. Entonces, dt se está estirando, es decir, que está haciendo que si solo fuera por temperatura el punto B subiría, sería positivo y vale 9.5 por 10 a la menos 3 en pulgadas, ¿verdad? Ya no le voy a poner ahorita las unidades. Delta AC, ¿qué signo le voy a poner? Bueno, esta fuerza es de compresión, por lo tanto, por este efecto de esta fuerza, este punto tendería a venir hacia abajo. Entonces, tendría que ponerle que es
negativo, ¿sí? Porque esta fuerza FA estaría en negativo, sería menos FA por la longitud, que sería 12 pulgadas, entre el área por el módulo de elasticidad. Y delta BC es supuesto que está en tensión, por lo tanto, si solo fuera por delta BC, este iría para arriba. Entonces sería positivo, sería la fuerza de B, que es la que actúa en ese tramo BC, por la longitud de las 12 pulgadas que están ahí, por el área y el módulo de elasticidad que valen lo mismo. Entonces aquí tengo una ecuación y aquí tengo una segunda ecuación, y al simultanear se obtiene $4.37 kip y me da menos 1.371. Es decir, que este está en tensión, este me da menos 1.371, lo que quiere decir que es 1.371, como lo había supuesto, perdón, FA lo había supuesto en compresión, entonces es positivo, me da en compresión. FB lo había supuesto en tensión, pero me dio negativo, quiere decir que realmente está en compresión. Y esto es un kip también. Pero ahí, bueno, ahí está prácticamente resuelto, solamente me falta calcular el esfuerzo de cada uno. Esto es fácil, ¿verdad? Solo tendría que dividir. Vamos a poner las fuerzas aquí de una vez. Y voy a borrar este espacio para poder hacer la parte final. FB sería aquí 1.371 kip y FA sería 4.371. Lo que nos piden es el esfuerzo y las deformaciones, ¿verdad? Los esfuerzos lo podemos calcular fácilmente dividiendo cada una de las fuerzas entre el área. Las deformaciones solamente sacando la deformación de cada uno de los tramos. Entonces el esfuerzo de AC sería 4.371 kip entre 0.5 al cuadrado pulgadas, y el esfuerzo en BC sería con el de 1.371. Esto da 5.48. Y este da 17.48. Es parte de la respuesta. Y las deformaciones, pues, son fáciles porque solamente involucran sustituir prácticamente la fórmula. La del tramo AC, la deformación por temperatura en cada uno va a ser la misma, ¿verdad? Entonces como cada uno de las fuerzas está en compresión, solamente analizo un segmento de un pie para cada una. Entonces, la deformación en AC sería la deformación por temperatura, que sería alfa, por el cambio de temperatura de 60 grados Fahrenheit, por la longitud de ese segmento, que son 12 pulgadas, y eso sería positivo porque se está estirando, mientras que como la fuerza A es de compresión sería 4.371 por
la longitud de un pie, siempre 12 pulgadas, entre el área por el módulo de elasticidad. De la misma manera puedo calcular BC, sería alfa por 60 por 12, que sería exactamente lo mismo porque tiene la misma longitud, y como BC está en compresión, pues sería negativo, porque este lo estira, este lo comprime, 1.371 por 12 entre AE. Y eso resulta que cada uno de esos tiene entonces una deformación de, este sería menos 0.00248 pulgadas, y este va a dar positivo 0.00248 pulgadas, lo que podemos ver que al final pues la deformación tiene que sumar 0 porque es lo que planteamos, ¿verdad? Es lo que sabíamos desde el principio. Entonces acá tenemos las respuestas entonces, ¿verdad? Este esfuerzo 1748 en compresión, 548 en compresión, y las deformaciones 2.48 por 10 a la menos 3 comprimiendo, acortándose, y 2.48 por 10 a la menos 3 estirándose, lo cual al final pues tiene que cerrarnos en 0 porque sabemos que A y B nos alejan uno respecto al otro. Vemos las diferencias entre uno y otro porque en este caso el esfuerzo, ya que no había una fuerza aplicada a la mitad de la barra, entonces el esfuerzo se mantiene constante en todo el tramo. Y por lo tanto, demostramos con la suma de que las deformaciones en cada tramo siempre son 0. ¿Sí? Aquí no hay, digamos, este tramo no se estira o se acorta, ni este tampoco. Sin embargo, en este caso, donde ya pongo la fuerza, solo con el hecho de agregar la fuerza ya hago que el esfuerzo ya no es constante en toda la longitud, sino que en AC tengo un esfuerzo de 1748 y en BC tengo un esfuerzo de 548, ambos en compresión, correcto, pero son diferentes, es decir, este tramo está más esforzado que este. Por lo tanto, también, ¿verdad? Este tramo se está acortando, mientras que este se está estirando. Y la suma total hace que los puntos no se alejen, pero este punto C sí tiene un desplazamiento, ¿verdad? De 0.0248. Hasta aquí termina entonces este problema.